Vamos a iniciar, hermanos, y quiero aclarar algo antes de iniciar. Como tal, no es un sermón. Yo le llamo más que nada, por la cuestión que vamos a analizar, una instrucción, un consejo, pero no mío. Usted lo que va a escuchar, lo va a escuchar porque lo va a comprobar en su Biblia y también con algunas gemas del espíritu de profecía. El pastor mencionaba la semana pasada que tenía ciertas preocupaciones. Yo tengo otras. A mí me tocaba predicar en el rol desde del primer mes, segundo mes, pero por diversas razones y personas que han venido han ocupado la predicación. Y yo siempre he dicho que cuando Dios elige, Él sabe a quién está poniendo. Y entonces, hermanos, llega el momento y yo palpo algo en nuestra iglesia. ¿Quién es la iglesia, hermanos? ¿El edificio o nosotros? Entonces, yo palpo algo en nuestra iglesia y lo quiero compartir bajo la palabra de Dios. Por lo tanto, vuelvo a insistir, es una instrucción. Si al final usted dice no, usted tiene todo el derecho de decirlo. Pero el consejo divino se dio. Si usted dice sí, estamos cometiendo un error, pues entonces vamos a ponernos en las manos de Dios para tratar de corregir esto que tal vez estemos fallando. Noten lo que dije, estemos, no están. Cuando decimos estemos, nos referimos a quién, hermanos, a todos. Hay cosas que mejorar, desde el niño más chico hasta nuestro pastor, y esto es de humanos, hermanos. Por lo tanto, abra su Biblia. La palabra de Dios nos pide en cuanto a la adoración a Dios. ¿A qué venimos aquí, hermanos, este sábado? ¿A adorar a quién? La pregunta es si estamos haciendo lo correcto o no en esa adoración, porque al final ustedes recordarán que busca el enemigo de Dios, hermanos, que lo adoremos. ¿Qué peleó en el cielo, hermanos? ¿La adoración a quién? A Cristo. Y al final, pues ustedes saben la consecuencia. Entonces, si el enemigo roba la adoración a Dios, incluso aquí, pues entonces, hermanos, lo que estamos haciendo no es adorar a Dios, para que podamos entender el mensaje de Dios. Vamos a estudiar en esta mañana. Oramos. Voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 13. Este pasaje bíblico también está en el libro de Segunda de Samuel 7, pero me llamó la atención más cómo lo narra Primera de Crónicas, capítulo 13. Vean lo que dice Primera de Crónicas, hermanos. Les voy a pedir que no me pongan en proyección los textos en la pantalla. Cada uno en su Biblia, analícelo, porque también por ahí nos estamos desviando, hermanos, de no traer nuestra Biblia y ya adaptarnos a una comodidad que en vez de beneficiarnos, nos puede alejar de Dios. Solamente cuando yo le diga a proyección que me compruebe algo, ya lo haríamos con ellos. Mientras, cada uno en su Biblia. Dice Primera de Crónicas 13. Noten, hermanos. Entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel. ¿Qué les dijo, hermanos? Si os parece bien, una pregunta. Cuando hacemos o formulamos una idea y usamos esta frase, si os parece bien, pregunto, ¿es idea del hombre o de Dios? Del hombre. Cuando a ti te parece bien algo y a mí me parece bien algo, es una idea personal. No significa que sea lo que Dios quiere. ¿Queda claro? Sigue diciendo el texto. Y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están en ellas, en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Atención en el 3. Y traigamos el arca de nuestro Dios junto a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de quién, de ella. Dice el 4. Y dijo toda la asamblea que se hiciera así, porque el asunto, ¿qué cosa, hermanos? Parecía bien a quién, a todo el pueblo. Segunda de Samuel, si no mal recuerdo, es el capítulo 7. Cuando Crónicas 13 dice que reunió a toda la asamblea, Segunda de Samuel dice que eran 30,000 personas. David les expuso el caso. Miren, desde el tiempo de Saúl, el arca no está con nosotros. Necesitamos traerla. David estaba seguro de que el arca representaba ¿qué cosa, hermanos? La presencia de Dios. Y él sabía que estaba estableciendo su reino. Y para que le fuera bien, pues necesitaba realmente que las cosas estuvieran como, hermanos, en orden. ¿Y por dónde se tiene que empezar? Para que las cosas estén en orden. Poniendo a Dios en dónde, hermanos. En primer lugar.
¿La idea era buena o era mala? Era buena, hermanos. La idea estaba bien. Y a todo el pueblo le pareció bien. Noten, hermanos, 30,000 hombres. Entonces David dice, hay que traerla. Y entonces aquí empieza el problema, hermanos. Miren lo que sigue diciendo la historia. Vamos a irnos hasta el verso número 7 para adelantar. Del capítulo 13. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano hacia el arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Verso 10. Se encendió contra Usa el furor de Jehová y lo hirió, porque había extendido su mano hacia el arca y murió allí delante de ¿quién, hermanos? Delante de Dios. Y aquí vamos a empezar a poner atención detenidamente, hermanos. Y cada uno analice lo que está haciendo. No voltee a ver a nadie, cada uno hay que analizarnos. La idea era buena, buenísima. Todo programa que se hace, atención, normalmente se junta un concilio, se junta una directiva y se propone una idea. Pero los textos, cuando se leyeron, dice, David dijo, miren, la idea es buena. Y si es la voluntad de ¿quién? De Dios, va a salir bien. Hermanos, Dios siempre desea que lo que hagamos salga ¿cómo? Bien. Pero la idea humana, escuchen hermanos, por favor, la idea humana debe ir acompañado de la voluntad de Dios y de un escrito está. Noten, hermanos, la idea era buena traer el arca. Entonces David dice, bueno, vamos a llevarla. La Biblia, no leí los textos anteriores, pero dice que agarraron un carruaje con 2 animales, colocaron el arca y entonces la Biblia narra que empezaron a andar. Pero de repente dice que los animales empiezan a tropezar. Pregunto, ¿lo que Usa hizo de querer sostener a idea humana era bueno o era malo? Era bueno. A idea humana. Pero entonces, hermanos, viene una desgracia. En algo que parecía que era bueno a los ojos de ¿quién? De Dios. ¿De dónde vino el problema realmente? Atención en lo que sigue, hermanos. Miren. Vamos a ir al libro de Samuel. Vamos a ir a Samuel, por favor, hermanos. Primera de Samuel. Sin perder de vista esta cita, nada más para que les compruebe algo. Y vean que lo que dice la Biblia, hermanos, es real. ¿Cuántos años llevaban sin el arca del pacto? 20 años. La dejaron, la olvidaron. Y entonces, hermanos, pues ya David saca la idea. ¿De dónde salió la idea? Primera de Samuel 6, por favor. Primera de Samuel 6, versos 5, 6. Dice, haréis pues figuras de vuestros tumores y de los ratones, dice que destruyeron la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel, quizá aligere su mano sobre vosotros, sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y el faraón endurecieron, dice su corazón? Después que lo sabía, dice allí la palabra de Dios, ¿qué dice? Tratado así. Noten, hermanos, los filisteos sabían perfectamente lo que el Dios de Israel había hecho con los egipcios. ¿Y en dónde encontraron eso? Vamos a suponer que era la Biblia que ellos tenían. En la Biblia, hermanos. Por eso ellos reconocen, noten, hermanos, que ese Dios era realmente el Dios de dioses. Y en el verso número 7 dice la palabra de Dios, y observaréis si sube por el camino de su tierra Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió, ¿qué cosa? Los filisteos pusieron el arca del pacto, hermanos, ¿en qué? En un carruaje. Pero noten, hermanos, no la devolvieron, sino con una ofrenda. ¿Ustedes saben lo que pasó a los filisteos cuando tomaron el arca? Muchas ciudades fueron enfermadas por tumores, ratones salieron, destruyeron todo y tuvieron hambre. En base a eso ellos dijeron, vamos a poner una ofrenda, pero noten, hermanos, era oro. La ponen en un carruaje y entonces ellos dicen, si se va derecho a Bet-Semes, eso es significado de que es el Dios verdadero. Y la Biblia, hermanos, dice que ellos se fueron atrás del carro y vieron cómo llegó a Bet-Semes. ¿De dónde sacó la idea David?
de llevar el arca, hermanos? ¿De dónde la sacó? De la idea de los filisteos. ¿Por qué Dios aceptó la idea de los filisteos y no la de David? Atención en esto, por favor, hermanos. Miren, ahorita vamos a poner las gemas, pero antes, directivos, por favor, directores de departamento, hermanos en casa, todos, no saques ideas para presentar programas de allá afuera, por favor. No estés sacando ideas televisivas para venir a presentar aquí en adoración, aquí en hermanos. Porque te voy a decir algo, no sé si Dios las esté aceptando. Bajo mi punto de vista, Dios no lo está, ¿qué cosa? Aceptando. ¿Saben por qué? Porque no estamos siendo obedientes a la palabra de ¿quién? De Dios. Se los voy a comprobar. Ponme la primera cita, la primera gema, por favor, Lili. Miren, hermanos, esta es mi preocupación. A todo Israel, a ver, ahí está. David y su pueblo se habían congregado, dice, para llevar a cabo una, ¿qué cosa, hermanos? Es que yo no tengo cargo, profe. Tu obra en tu casa, en tu colonia, ¿qué cosa es, hermanos? Es sagrada. Los demás, ¿qué cosa, hermanos? Nos ven. Quieras o no, desde el momento en que tú aceptaste a Dios en tu vida o que tienes conocimiento de Dios, tú ya tienes un compromiso. Yo ya tengo un compromiso. Era una obra sagrada y la habían emprendido, noten, con corazón alegre y voluntario. Pero el Señor, ¿qué cosa, hermanos? No podía aceptar el servicio porque no se cumplía de acuerdo con sus instrucciones. No es lo que a ti te parezca bien, vamos a hacer un programa para... Buenísima la idea. Hermanos, no es lo que yo tenga en mente. Dios ha sido claro en su forma de adoración. Y vuelvo a insistir, es una instrucción. Al final, hermanos, ustedes saben que la salvación es individual y usted decide lo que puede hacer o lo que no quiere hacer. Noten, ¿por qué a los filisteos sí? Los filisteos que no conocían la ley de Dios habían puesto el arca sobre una carreta cuando la devolvieron a Israel y el Señor, noten, aceptó el esfuerzo que ellos habían hecho. Pero los israelitas tenían en sus manos una declaración precisa de lo que Dios quería en estos asuntos. Y al descuidar, esas instrucciones, ¿qué cosa hicieron, hermanos? ¿Lo adoraban o lo deshonraban? Lo deshonraban. ¿Se dan cuenta de esto? Por eso, hermanos, escuchen, los cultos. Aquí yo tendría que conectar, noten, este aspecto de adoración a Dios con la dedicación del templo de Salomón, pero no me va a dar tiempo. Si yo les mostrara todo, hermanos, seríamos tal vez conscientes de que algunas cosas no las estamos haciendo como Dios pide. Porque desde la dedicación del templo y cualquier actividad sagrada, hermanos, nosotros estamos bajo principios. ¿Cuántas creencias tiene nuestra iglesia? Y todo lo que hacemos, hermanos, de cualquier departamento está incluido en esas creencias. ¿Por qué hay veces hacemos lo que hacemos? Porque descuidamos, ¿qué cosa? La instrucción de Dios. Y noten, hermanos, por eso Dios dice que aceptó la ofrenda de los filisteos, porque ellos no conocían, pero se esforzaron. Y David dijo, ellos nos trajeron en una carreta, hagamos lo mismo. ¿Cuántos programas de lo que hemos presentado aquí? No se ha mencionado inclusive la referencia del programa televisivo. ¿Cuánto de lo que ponemos aquí en este lugar no viene de una idea de allá afuera, hermanos? El templo, la casa de Dios, el departamento de cuna 1, cuna 2 y todos no son salones sociales. El templo es la casa de ¿quién, hermanos? De Dios. Si yo quiero hacer algo social, hay el lugar para hacerlo. Por eso, hermanos, la pregunta en esta mañana sería si nosotros realmente estamos siendo del agrado de Dios o Dios no está aceptando nada. Y cuidado con lo que sigue. Porque aquí, hermanos, por ese descuido se perdió una vida. Pero allá, cuando llegó a Bet-Semes, ahorita lo vamos a comprobar, o probablemente no, pero les voy a dar la lectura. Cuando los filisteos ponen el carro y ponen el arca y llegó a Bet-Semes, dijeron, se acabó nuestra responsabilidad, ya está en el territorio de los israelitas. Y ya comprobamos que ciertamente es Dios de dioses. Cuando los de Bet-Semes recibieron el arca y la vieron, hermanos, dice la palabra de Dios que ofrendaron. Pero vean lo que sucede. Ahí mismo, en Primera de Samuel, en el versículo número 19. Entonces, bueno, vamos a leer el 18.
Y los ratones de oro, dice, fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra, dice, sobre la cual pusieron el arca de Jehová, está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Y noten lo que sucede, hermanos, en el 19. Entonces, Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían, ¿qué cosa? Mirado dentro del arca de Jehová. ¿A cuántos, hermanos, hizo morir? Hizo morir a 50,070 hombres del pueblo. Y dice, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con una mortalidad tan grande. ¿Sabes a dónde estoy dirigiendo yo a la iglesia si presento un programa que no es acorde a la voluntad de Dios? ¿A dónde los estamos dirigiendo, hermanos? A perder la vida. Hermanos, ahorita vamos a ver otra parte. Seamos cuidadosos en todo lo que se hace en este lugar. Los principios de Dios, hermanos, no son negociables. Te voy a poner un ejemplo. El sábado. La instrucción del sábado es clara. Es de tarde, ¿qué cosa, hermanos? A tarde. No hay más. No es negociable. El punto es que si yo estoy ya incurriendo en eso y yo creo que estoy adorando a Dios, yo ya estoy formando un hábito pensando que lo que estoy haciendo es como, hermanos, es correcto, y de eso se encarga el enemigo. El enemigo, hermanos, nos puede meter en una filosofía de creer, y está pasando, de que los principios de Dios los podemos negociar. Con que yo me presente el sábado por la mañana, suficiente. Y no es así. El sábado es de tarde a tarde. Y la fidelidad a Dios, hermanos, no es a medias, debe ser como completa. No hay más, hermanos. Ahora, ¿qué está sucediendo en nuestra iglesia? Hermanos, se observa mucha plática. Demasiada plática. Allá atrás nos ponemos a resolver a veces problemas. Hermanos, si visitáramos a nuestros hermanos en sus hogares, nuestra iglesia estaría más fortalecida. Miren, hace 2 meses, he entrado a la iglesia católica, hace 2 meses, 3 meses me tocó ir a un servicio por el fallecimiento de una madre de una alumna. Dice que ellos se esforzaron, hermanos. A la iglesia más popular tenemos que aprender, hermanos, que tienen una reverencia impresionante. Yo entré a ese servicio y me sentí hasta atrás. No me sentía cómodo, pero yo sabía que no era problema eso. Pero yo vi entrar a niños, a jóvenes, a adultos, y miren a lo que iban. Cuando terminó el culto por el fallecimiento, allá afuera, hermanos, se saludaron con gozo y con ánimo. Pero adentro sabían a quién estaban yendo, ¿qué cosa, hermanos? A adorar. Yo te pregunto, ¿por qué sucede eso en nuestra iglesia? Porque en nuestros hogares, hermanos, no se está enseñando la adoración a Dios. Ayer Guadalupe decía algo interesante y hoy en la mañana al brinda decía un testimonio, hermanos. Cuando se adora a Dios, en el hogar hay alguien que tiene que poner el ejemplo y la dirección. Ayer lo decía. Y hoy en la mañana, hermanos, el testimonio que yo escuché, hay veces ya son muy raros, pero se comprueba que la fidelidad a Dios, Dios la recompensa cuando verdaderamente adoramos a Dios. No solamente aquí, sino en donde también, hermanos. 50,000 hombres murieron. Directivos, dirigentes, departamentos, pastor, todo. Si yo estoy enseñando una forma falsa de adorar a Dios, yo voy a ser culpable de esas almas. Así lo dice el Espíritu de Profecía también. Por eso, hermanos, no seamos descuidados en lo que hacemos. Analicemos bien lo que estamos haciendo. Si no es realmente de adoración a Dios, hermanos, no lo hagas. Cada cosa en su lugar, cada cosa a su tiempo, así lo marca la Biblia. Cuando esos hombres murieron, allí luego dice que en la casa de Obed-Edom, Dios bendijo a ese hogar porque recibieron el arca. ¿Pero por qué? Porque santificaron, dice la palabra de Dios, a Eleazar para que se encargara de eso. Y ahí viene el problema, hermanos. Cuando a ti te den una participación, a mí me den una participación, escucha lo que te voy a decir. No podemos venir corriendo el sábado o el día que corresponda al culto y entonces inventar algo
Primero, cuando yo vengo a adorar a Dios, hermanos, desde el hogar, yo me tengo que santificar. ¿Qué significa eso? Pide perdón a Dios. ¿Por qué, hermanos? Pero no podemos venir sin arreglar. Bueno, sí podemos venir sin arreglarnos con Dios y venir aquí y creer que estoy adorando a quién. Porque no lo estamos haciendo. ¿Saben qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo. Y hay veces, hermanos, tenemos que decirlo por bien de nuestra iglesia. Yo llegué aquí en el 88. El hermano Narváez, el hermano Abundio, el hermano Margarito Gómez, el hermano Domínguez, el hermano Gustavo Cortés. Aquí, hermanos, no se presentaba cualquier programa y los que saben, están de la antigüedad aquí, saben lo que estoy diciendo. Aquí para poner algo en este lugar, hermanos. No era, sí, pasen y pongan. Miren, hermanos, a mí me preguntaron, profe, porque ya lo prediqué en una iglesia. Ok, está perfecto. Pero ¿qué hago si el programa me lo mandan de la Unión y me piden poner aquí? Lo que yo he leído es que yo voy a dar cuenta del lugar donde Dios me puso. Y si Dios me puso aquí, yo voy a dar cuenta de lo que se haga en donde. Allá ellos van a dar cuenta de lo demás. Entre mayor cargo, mayor qué cosa, hermanos, mayor responsabilidad, y Dios lo va a exigir. Entre mayor luz, mayor responsabilidad, y Dios lo va a exigir. Y es lo mismo, hermanos, en casa. En casa tú tienes una iglesia, yo tengo una iglesia. Y si yo no enseño en adoración correcta a nuestros niños y jóvenes, díganme qué va a ser de nuestra iglesia mañana. Lean Hechos de los Apóstoles, el libro, lean Conflicto de los Siglos. ¿Por qué esta iglesia popular es muy reverente pero tiene tantas imágenes? Porque el diablo se metió por allí. Porque estaban ciegos, no escuchaban y dicen, vamos a ponerle imágenes para que entiendan. Y miren, si descuidamos la adoración a Dios, hermanos, este lugar va a ser también parecido a lo que estaba sucediendo ahí. Ya va a ser un club social aquí. Se come, se hace de todo, menos se adora a quién. Yo vuelvo a insistir, hermanos, yo no me aparto de que haya alguna actividad social o algo, pero tiene su lugar y su tiempo. Miren lo que sigue diciendo la palabra y regresamos a Primera de Crónicas. Miren. Ya estaba el muerto, dijeran por ahí. Entonces, en el verso 15, y ahorita voy a leer otra gema. Capítulo 15 de Primera de Crónicas. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y se levantó una tienda. Y noten lo que dice el 2, hermanos. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada, sino ¿por quién, hermanos? Por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y la sirvan, ¿qué cosa, hermanos? Perpetuamente. Escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna. David tenía el consejo divino. Pon la siguiente, por favor, Lili. Miren, hermano, vean lo que pasó con Usa. Usa incurrió en la culpa mayor de presunción. Al transgredir la ley de Dios, había minorado su sentido de santidad de ella y con sus pecados, ¿qué cosa? Inconfesos. A pesar de la prohibición divina, había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. Dios no puede aceptar una obediencia parcial ni una conducta, ¿qué cosa, hermanos? Negligente con respecto a sus mandamientos. Mediante el castigo infligido a Usa, quiso hacer comprender a todo Israel cuán importante es dar, ¿qué cosa? Estricta obediencia a sus requisitos. Así la muerte de ese solo hombre, al guiar al pueblo a arrepentirse, había de evitar la necesidad de aplicar castigo ¿a cuántos? A miles. Vamos a suponer que no hubiera pasado nada y que el arca llegara a donde tenía que llegar. No iba a ser un solo muerto, hermanos. ¿Cuántos iban a ser? ¿Quién iba a ser el responsable? Noten que al inicio dijo, David reunió ¿a quién? A todo el pueblo. Obediencia a medias. Dios no quiere obediencia a medias. Porque tarde o temprano, hermanos, una obediencia a medias se vuelve una desobediencia completa a Dios. Y nos vamos. Dice que Usa, hermanos, tenía pecados, ¿qué cosa? Inconfesos. Si te dan la bienvenida, si te dan la oración, si te dan a anunciar el himno, prepárate primero delante de Dios y después prepara la forma en que lo vas a hacer pidiendo que Dios te dé la capacidad. Y es de lo que Dios se agrada.
sobre poco has sido ¿qué? Fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, David descuidó, los escritos estaban. ¿Quién tenía que llevar el arca? Los levitas. ¿Dónde lo dice? Investíguelo allá en Números 4. Pero de los levitas había otra familia de los levitas llamada los coatitas o los de Coat. Los levitas tenían que cubrir todo lo que era del arca. ¿Por qué los de Bet-Semes murieron, hermanos? Por curiosos y por chismosos. Porque primero se ofrecieron, pero ya después que ofrecieron la adoración, el programa de escuela sabática, el culto divino, el de jóvenes, dijeron, pues vamos a ver si es cierto que está Dios. ¿Tenían fe? No tenían. Y Dios no se agrada de eso, hermanos. Por eso, imagínense todos los que murieron. Lo mismo iba a pasar aquí. Lo mismo. Y entonces, hermanos, David reconoce que había un error por no haber escudriñado, ¿qué cosa, hermanos? Vamos a decirlo así, las escrituras. Hermanos, miren, lo voy a decir. A mí han llegado 5 personas a decirme lo siguiente del cine. ¿Quién está pensando en el cine cuando se adora a Dios? Y hay muchachos que me lo han preguntado y algunos están sentados aquí. Oiga, adorar a Dios, ¿le estás metiendo al niño, al joven en la idea de que el cine es bueno? De que lo haces en tu casa, eso ya es justificar tu acción. Pero las cosas de Dios son sagradas, no las metas con las cosas comunes. Por eso, hermanos, luego tenemos problemas porque las cosas de Dios se va perdiendo la santidad y luego ya las vemos como cualquier cosa. Y podemos estar en cualquier lado. No es así, puedes hacerlo, pero tu consecuencia la tendrás y no lo digo yo, te lo estoy comprobando. Después de que David, hermanos, entiende cómo llevar el arca, noten lo que hace. Ya descubrió que eran los levitas y los coatitas. ¿Cómo tenían que trasladar el arca, hermanos? Lo sabemos, ¿no? Colocaban las varas, ¿cuántos coatitas? 4. Imagínense que David, nada, con 2 es suficiente, vamos, agarren. Ya estamos desobedeciendo ¿quién? La instrucción de ¿quién? De Dios. Miren lo que dice el verso 12 de ahí mismo de Primera de Crónicas 15. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y llevad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar, ¿qué cosa? Que le he preparado. Noten, hermanos, David dijo, son los levitas, son los coatitas, pero no era ya en automático decir, mañana la van a llevar. Les dijo, santifíquense. El hecho de que tenían el cargo, hermanos, no significa que en automático se tienen que hacer las cosas. Las cosas se hacen bajo la voluntad de ¿quién? De Dios. Y esa parte de santificarnos se nos está olvidando. ¿Qué significa santificar, hermanos? Apartar. Apártate de. Ponte a cuentas ¿con quién? Con Dios. Y ahora sí, ven y haz lo que Dios te está pidiendo. Miren, hermanos, Dios es misericordioso con todos. Porque yo no sé, hermanos, si no hubiera un intercesor, ¿qué sería de nosotros? Si usted va a hacer algo aquí en el templo, hermanos, venga, ore a Dios y dígale que lo dirija. No venga solamente a poner y a quitar como si fuera su casa o cualquier lugar, porque usted está ofendiendo a Dios. Este lugar, pregunto, ¿es casa de quién? ¿Y cómo se debe de tratar a Dios? Habacuc 2:20 dice, Jehová está ¿en dónde? Calle delante de él, ¿qué cosa? Toda la tierra. La adoración, hermanos, es consecuencia de nuestra relación con Dios, basado también en el estudio de su palabra, porque Dios es claro y Dios ha dejado instrucciones tal cuales nosotros debemos llevar nuestra vida, porque adoración, escuchen, hermanos, es un estilo de vida. No es solamente venir al templo. La adoración es un estilo de vida dentro y fuera. Hermanos, seamos respetuosos con las cosas de Dios para que Dios reciba nuestra adoración. Dios les bendiga esta mañana.